Continuamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía a través de la señal de Globovisión. Estamos en vivo y ahora recibimos a nuestro segundo invitado de esta tarde. Se trata del diputado de la Asamblea Nacional por Avanzada Progresista, Rubén Melián, quien además es comunicador social, colega. Bueno, muchas gracias por estar en nuestro programa. Diputado, bienvenido. Gracias por la invitación, Rosa, y complacido volver a estar aquí contigo. Gracias. Bueno, son muchos los temas de los que tenemos que hablar. A nivel político, a nivel también del partido y de propuestas que hay dentro del seno de la Asamblea Nacional. Y vamos a iniciar de inmediato con el tema del proceso de las primarias de la oposición, el proceso de primaria. Un nuevo tiempo, la invitada que tenía anteriormente, pues ellos sí iban a participar. Avanzada Progresista ha dicho de forma tajante que no van a participar dentro de este proceso y esgrimían sus argumentos. Quisiera que nos compartieras alguno de ellos y nosotros por ahí tenemos también una gráfica oficial del Partido Avanzada Progresista donde mencionan parte de ello, ¿no? Bueno, en la gráfica se ve una serie de puntos en la cual mencionamos el por qué no podemos participar en ese proceso de primarias. Y puedo mencionar algunas. Un punto clave es que no existen compromisos políticos de los candidatos. O sea, no se trata solo, Rosa, de elegir un candidato. Se trata de establecer las bases de una alternativa política que acceda al gobierno y genere condiciones para una transición democrática y pacífica. Lamentablemente no estamos en una situación política como en la de Noruega o Suiza, entonces la coyuntura te exige ciertas condiciones. Entendiendo también que ese grupo, ese sector de la oposición, no reconoce a todo lo que está fuera de ese bloque, hablamos de la plataforma unitaria. Y cuando tú partes del desconocimiento, el no reconocimiento, ya pones un muro en las posibilidades de entendimiento. Y otro punto importante es, hay casos, nosotros, Avanzada Progresista, nos reunimos con la comisión de primarias, expusimos nuestras opiniones. Lamentablemente no llegó a más nada. El caso del porque ustedes además han buscado tener mesas de diálogos con distintos partidos políticos de oposición, con el gobierno, con todos. Con todo el mundo. Nosotros hemos, en el seno del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, invitado a todos los sectores, empresarios, dirigentes políticos, diputados e incluso miembros del oficialismo activo para dialogar, entendernos y conversar sobre la coyuntura política nacional y llegar a puntos de coincidencia. Hoy nosotros tomamos esta posición frente a las primarias porque lamentablemente este sector excluyente ha hecho que sea imposible llegar a algún tipo de acuerdo para participar ampliamente en ese proceso de primarias. Y diría otro punto, Rosa. Aquí están parte de los puntos en pantalla, dice sobran argumentos, esto decimos. Así es. Y te diría, Rosa, incluso en un proceso de primarias está siempre visto que vota una población muy pequeña. Y en la coyuntura política nacional, cuando todo el país, todas las encuestas dicen que la amplia mayoría del país no se ve reflejada en ninguno de los bloques, incluso se ve... un 70% se considera independiente o más. Incluso más podríamos decir. ¿Qué te dice eso? Que ese 70% mayoritario del país no se ha identificado con ninguna de las alternativas actuales. ¿Qué puede decir eso? Que incluso el proceso de primarias puede arrojar un candidato que no sea la expresión mayoritaria de un sentimiento popular. Pero ahora, si ustedes no, digamos, comulgan con este proceso de primaria, porque además tienen distanciamientos políticos e ideológicos fuertes con quienes están, o con algunos de los que representan partidos políticos que están en ese proceso, ¿cuál sería la solución? Ir a un proceso presidencial con muchos más candidatos, tratar de buscar un consenso, ¿y cómo y con quiénes? Te lo digo rápidamente, pero hay una cosa que no solamente es cuestiones ideológicas políticas, se trata de moral y principios, porque hay sectores dentro de esos bloques que lamentablemente han incluido en hechos abiertamente conocidos de corrupción y han tenido políticas incluso hasta de buscar la violencia en vez del camino político electoral, cosa que nos distancia aún más de algunos sectores. Hablaría de ética política en este caso. Ahora, Rosa, te diría, ¿qué proponemos nosotros que hay que explorar? Bueno, busquemos algún tipo de acuerdo o consenso del candidato que nos garantice no solamente hacer una campaña política, sino también ganar e incluso poder gobernar en ese proceso de transición. No se trata solamente de ir a una elección y elegir cualquier candidato. Se trata de que si el candidato representa a los sectores más extremos de este país, la Fuerza Armada va a ser un bloque que va a impedir la gobernabilidad y los bloques del oficialismo que hoy está en el poder, entiéndase, la Asamblea Nacional,
el Ministerio Público, entiéndase Por también. ejemplo, desde esa visión, el ¿qué pasaría TCJ. si gana una María Corina Machado un proceso de primaria, por ejemplo, bajo lo que nos estás argumentando? No garantiza ningún tipo de gobernabilidad porque es la viva El representación. gobierno no entregaría a una persona como María Corina Machado. Sería muy difícil porque ¿qué pasa? Esto no lo digo yo, lo dice un estudioso de las transiciones como es el profesor John Magdaleno. Si usted no tiene un candidato que permita la posibilidad de tener vasos de comunicación entre la coalición dominante, entiéndase el gobierno, y los sectores de oposición para hacer ese cambio, va a ser muy difícil. Pues ese candidato puede durar incluso 6 meses, porque puede haber un proceso de convulsión en este país. ¿Qué queremos nosotros? Bueno, vimos en Bolivia o en otros países cuando ganan ¿Y qué sufre ahí, procesos Rosa? electorales ¿Qué sufre? ¿Quién los sufre ahí? extremos. La gente. La gente sufre las convulsiones de este país. Este país no necesita más sobresaltos, no necesita más violencia, necesita un proceso pausado, democrático y pacífico que lo vaya encaminando en procesos de crecimiento económico, tranquilidad política y buscar que la armonía dentro del país sea garante para que la paz se imponga como política. No podemos seguir teniendo que este bloque opositor que tiene 20 años cometiendo errores, que yo los he vivido con 31 años, con 31 años yo he vivido todos los errores que el liderazgo político tradicional en este país nos ha llevado. No puede seguir cometiendo la improvisación de hoy vamos a hacer cualquier cosa que se nos invente. No, esto tenemos que tener una ruta, tenemos que tener un camino bien trazado y bien organizado. Y para mí sería excelente que todos los factores políticos de este país podamos armonizar. Yo creo, Rosa, que yo que soy secretario general del Estado de La Guaira, de Avanzada Progresista en el Estado de La Guaira, creo que ese encuentro debe venir de las regiones. Si yo le he dicho a mis compañeros en los estados, si lo que nos divide está en la capital, intentemos acordarnos en las regiones para así poder presionar en la unificación de la paz como política. Lamentablemente no se ha podido porque los intereses nacionales muchas veces prelan por encima de las realidades políticas. Nosotros seguimos construyendo esos puentes de intercambio y de diálogo. Ahora, hablando de esos puentes de intercambio y de diálogo, te invito, Rubén, a escuchar al movimiento al socialismo, la visión que tiene el MAS sobre el proceso de primarias en medio pues, de este proceso de debate y de escuchar argumentos. Vamos a revisarlos. Un gusto saludarte a esta hora, Rosa Colmenares, y a quienes están en sintonía de Argumentos. Seguimos evaluando otras perspectivas y en este momento de la parte de los dirigentes del Partido Movimiento al Socialismo, en este momento con la vicepresidenta nacional María Verdeal, para conocer cuál es su postura en cuanto a las primarias, quienes además están preparando ya un documento que esperan entregar con algunas solicitudes y queremos que hasta ahora pueda hablarnos cuáles son sus solicitudes, qué están requiriendo ustedes para este proceso de primarias. Bueno, nosotros la semana pasada tuvimos nuevamente un intercambio con la Comisión de Primarias Nacional, donde insistimos en el tema primero en la pluralidad y la amplitud en la participación de dicho evento. Las primarias no pueden ser solamente un sector de la oposición, sino que deben ser con todo aquel que tenga bien participar, sin ningún obstáculo por parte de la Comisión de Primarias, de parte del CNE y de la Comisión de Primarias, que evalúa todo el apoyo que pueda brindar el CNE a este proceso. Nosotros hablamos, por ejemplo, de los centros de votación, hablamos del registro electoral, que es el que conocemos y reconocemos todos los venezolanos, y bueno, digo, si máquinas o con máquinas, eso es algo que debe definir la comisión. Y por supuesto también hay un tema, o dos temas que están pendientes, la participación de candidatos inhabilitados. Nosotros creemos que eso es una figura ilegal, que no deben existir inhabilitaciones políticas, pero sin embargo es un hecho que está planteado. Van a participar candidatos que puedan estar inhabilitados en este momento y además el voto en el exterior. Los próximos días vamos a estar un grupo de organizaciones políticas consignando un documento ante el CNE donde vamos a sumarnos también a esa solicitud de la apertura tanto de operativos especiales como de las oficinas a nivel de municipio, que también existen en todos los municipios, en los 335 municipios del país, para facilitar lo que es tanto la migración interna como los nuevos inscritos, que es el cambio de domicilio, lo que se establece cuando tú te vienes, mucha migración interna hacia las capitales de estado, hacia Caracas. Bueno, esos ciudadanos que están ahorita en Caracas y votan en otro estado, puedan cambiarse para que voten en donde están residiendo actualmente.
Muchas gracias. A esta hora declaraciones de María Verdial, quien es vicepresidenta del partido Movimiento al Socialismo y quien nos hablaba acerca de las solicitudes que esperan hacer ante la Comisión de Primarias y también ante el Consejo Nacional Electoral. Con esto regresamos con más de argumentos. Gracias, Sorienmi, por la información. Era la vicepresidenta del MAS, del Movimiento al Socialismo, María Verdial. Nos ofrecía su visión tanto de este proceso como también de un tema más general que también es importante de cara al proceso presidencial para aquellos que no participen en la primaria, como es el tema de la participación y la inscripción en el registro electoral, sobre todo de los jóvenes, tú que también representas a la dirigencia juvenil de Un Nuevo Tiempo. Los nuevos inscritos, los nuevos de Un Nuevo Tiempo, no, de Avanzada Progresista. Un Nuevo Tiempo era nuestra compañera anterior. Hoy no sé qué me pasa, pero bueno, seguimos. Bueno, mira, Rubén, el tema de la participación de los jóvenes en estos procesos electorales es importante y sobre todo en momentos en que por muchos años atrás un grupo importante llamó a la población a no votar. Ahora nuevamente retoman ese camino, pero queda mucho, ¿no?, por arreglar en cuanto a la participación, decirle a la gente por qué es importante participar en procesos electorales, ¿no? Por supuesto. Es visible, no solamente porque yo tengo 31 años y aparte he crecido en este proceso político, sino que uno ve los sectores populares donde hace vida, donde participa, donde se habla con amigos, que la discusión política en el grupo más joven ha desaparecido. Hoy es la búsqueda de emprendimiento, la búsqueda de condiciones para la riqueza económica, más allá de quién está o no en el poder. ¿Por qué? Porque hubo un sector, yo diría que el punto de quiebre fue el 2015, porque se elevaron las expectativas a niveles muy altos y no se cumplieron los objetivos. Eso suele pasar, pero la dirigencia política tiene que asumir esas responsabilidades. Hoy por hoy es positivo, podríamos decirlo, que sectores que antes llamaban la atención vuelvan a la vía electoral. Pero eso tiene que tener una explicación, tiene que haber un argumento, porque nosotros somos dirigentes políticos que hablamos al país y como hablamos al país tenemos una responsabilidad. Ellos han argumentado que antes no habían condiciones, pero ahora sí, y algunos de ellos todavía están exigiendo mejores condiciones, incluso para este proceso de primaria. María Corina pues ha dicho que no quiere la participación del CNE. Hay muchos puntos que quedan pendientes. Grandes incoherencias, Rosa, porque al final, ¿quién se cree que va a haber un proceso electoral presidencial sin la participación del CNE y Plan República? Eso no existe, no existe. Incluso hay que pisar las realidades y asumir esos retos. Yo diría, bueno, los inhabilitados, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, todo tiene que tener sus plenas garantías políticas. Pero, ¿qué hacemos en ese caso? Que es algo que es un hecho. ¿Qué hacemos en esa coyuntura? Y si el candidato que está inhabilitado es el abanderado de esas primarias, de ese sector, ¿cómo? Bueno, decía Enrique Capriles que todo eso está en el proceso de negociaciones, pero Entonces, Jorge Rodríguez decía, no hay negociaciones ni diálogo hasta que no quiten todas las sanciones. ¿Cómo Entonces quedamos? vamos caminando y vamos viendo. O sea, seguimos con la improvisación, veremos qué pasa más adelante. Es la misma política que hemos visto en el pasado de algunos sectores. ¿Qué se les requiere para ese cambio? Lo vamos a hablar al regreso de la pausa. ¿Cuál debería ser una estrategia correcta por parte de los partidos políticos para garantizar a nuestro país también soluciones? Porque el tema de los diálogos interesa al país, el tema de acuerdos sociales que permitan dar soluciones a los problemas. ¿Qué pasa con ese proceso también al regreso? Sus preguntas importantes para nosotros y sus comentarios, nuestras cuentas en redes sociales están a su disposición. Gracias por estar allí en sintonía.